Mis jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar en ciencias sociales lo que es el desarrollo sostenible y el componente ambiental. Hay que recordar brevemente que cuando nos referimos al desarrollo sostenible es obviamente explotar los recursos de manera racional, que sean suficientes para las actuales generaciones, pero que obviamente no logren un impacto negativo ni tampoco perjudiquen a las futuras generaciones, ¿no? Es obviamente lo que se ha propuesto desde hace mucho tiempo atrás, según las convenciones de las Naciones Unidas, ¿correcto? La semana pasada habíamos hablado acerca del componente económico. Les mencioné pues que la única manera para que podamos tener un desarrollo sostenible, expectante, para que el país no solamente tenga un crecimiento económico, sino también un desarrollo económico, tiene que haber una iniciativa, ¿no? De tres elementos fundamentales: el empresariado, la sociedad civil y el Estado, ¿no? Sobre todo el Estado y el empresariado, ya que ambas van a realizar una función que es importante, que es la gerencia, ¿no? La gerencia económica y la gerencia política. Recuerde que uno de los grandes problemas de nuestro país es que no tenemos, obviamente, una gestión política y económica que nos ayude, pues, a tener un desarrollo económico como de repente, pues, en otros países ya se está realizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos inmersos en todo lo que es la tecnología. Ya las materias primas pasaron a un segundo plano total con respecto al crecimiento o al desarrollo industrial de un país, ¿no? Es más, mm, como en su momento les mencioné, todo lo que ahora es concerniente al conocimiento y a la tecnología son aquellos países que van obviamente a ir creciendo cada vez más. Hay una conferencia que hizo Andrés Oppenheimer hace años atrás, donde empezó pues a hablar un poco acerca de lo que es lo que realmente actualmente deben hacer los países para tener un desarrollo, ¿no? Él menciona pues que el gran problema actualmente de los países latinoamericanos, sobre todo exportadores de materias primas, es que al no haber un valor agregado, al no darle obviamente esos elementos fundamentales que necesita hoy en día la industria o la demanda actual, la recuperación de lo que produce es mínima, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba de que en algunos países como México, por ejemplo, o Costa Rica, o bueno, México básicamente, por ejemplo, eh, vendía o vende café, ¿no? Es el ejemplo que hace. Y bueno, eh, esa recuperación de la venta del café en el mundo, su recuperación es menos del 3%. El 90% de las ganancias lo llevan otros. Lo que hicieron pues la campaña de marketing, lo que hicieron el diseño, las negociaciones, todo lo que concerniente pues a conocimiento y tecnología. También dio un ejemplo con respecto al Perú. Ustedes saben que el Perú es uno de los principales países que exporta todo lo que tenga que ver pues con la textilería, ¿no? Y él dio un ejemplo, claro, ¿no? Él se fue a Nueva York, compró un polo de algodón peruano, hecho en Perú, pagó una cierta cantidad de dólares, y la inquietud que él tenía era saber cuánto es que recibe los peruanos por ese polo que estaba puesto en venta en Nueva York. El polo creo que le costó algo de $80, y preguntando a los creadores de este polo, dijeron pues que él habían puesto la materia prima, habían puesto la envoltura, todo esto, y su inversión era pues de 8%. El 92% se lo llevaban obviamente otros, que no tienen nada que ver en la producción, pero que se dedicaron obviamente a hacer la campaña, el diseño, el logo, todo ello, ¿no? Entonces, hoy en día, el conocimiento es el que va a tener un mayor valor,
junto con la tecnología, es lo que, repito, va a tener un mayor valor. Y si el Perú, por ejemplo, no se da cuenta de los cambios trascendentales que ya se están dando en el mundo, simplemente pues va a tener serios problemas, muy serios problemas para desarrollarse. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿No? Y eso es lo que habíamos hablado justamente la semana pasada, ¿no? El componente económico, ¿no? La importancia, obviamente, de tener una infraestructura económica sustentada en un empresariado con un empresariado visionario y un Estado eficiente. Ambos deben encargarse, pues, de la gestión política y económica para el desarrollo del país. Sin estos elementos, no es viable un desarrollo sustentable. Muy bien. Vamos entonces a hablar un poco acerca del impacto que tiene, sin duda, el desarrollo sostenible en el medio ambiente. ¿Correcto? Miren, es cierto de que en estos días y desde mucho tiempo atrás hay una gran demanda a nivel mundial, ¿no? La gente exige, las instituciones exigen, demandan bienes y servicios. Muy bien. Ahora, el problema es que en los últimos 200 años de extracción o de actividad industrial, ha dejado pues sin duda secuelas tremendas en el ecosistema. Tanto es así pues que hoy en día, ya desde mucho tiempo atrás, se está hablando del tema del cambio climático. Recuerden que esto ya se empezó a hablar de hace unas décadas atrás. La comunidad científica está preocupada por el aumento de la temperatura, que eso claramente puede provocar serios daños a la población. Más sobre todo aquellos países que tienen una diversidad climática, como es el caso del Perú, por ejemplo. Entonces, esa demanda del mercado mundial que exige a una mayor explotación de los recursos naturales, de hecho, han provocado un impacto negativo en el cambio climático. Entonces, el ecosistema, sin duda, ha logrado perjudicarse enormemente debido, obviamente, a la extracción o a la explotación de los recursos, donde claramente, pues, dañan el ecosistema. Entonces, en base a esa situación, todas las actividades humanas que se realizan, ya sean primaria, secundaria, terciaria, tienen que tener mecanismos que permitan proteger a nuestro ecosistema. En el caso de Perú, ustedes saben que tenemos una gran diversidad. Es por eso que en los últimos años se han creado áreas naturales protegidas. Profesor, ¿qué son áreas naturales protegidas? Bueno, son espacios marítimos, terrestres, espacios o lugares aéreos en el cual el Estado tiene que garantizar la protección de los seres que habitan en un determinado ecosistema. Eso no quiere decir pues que no se van a explotar o no se van a aprovechar sus recursos, por supuesto, pero de acuerdo a sus características, ese aprovechamiento puede ser tangible o intangible, directo o indirecto. Por ejemplo, un área natural protegida, considerada un santuario histórico o un parque histórico, es por ejemplo Machu Picchu. ¿En Machu Picchu de qué manera podía ser aprovechado? ¿Sería de manera directa o indirecta? ¿Qué dicen ustedes? ¿De qué manera ustedes aprovecharían esta área protegida de Machu Picchu, por ejemplo? ¿Cuál creen que ustedes podría ser el de mayor utilidad para el país? ¿Extracción directa de sus recursos o sería a través del turismo? Indirecta, ¿no? Porque no podría extraerse pues directamente porque si no ocasionaría un daño, ¿no? En cambio, de manera indirecta porque sería más bien un fin científico, turístico, exacto, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo de nuestro territorio existen espacios que podrían ser aprovechados de manera directa o indirecta. Se llama directa porque, como su mismo nombre lo dice, extraes directamente los recursos de ese lugar.
Puede ser pues una actividad extractiva, transformativa, etcétera. Pero también se puede aprovechar de manera indirecta, es decir, donde no necesariamente pues tengas que extraer o transformar los recursos, sino aprovecharlo para el conocimiento científico, ya sea con fines de turismo o de otra actividad pues, que podría poder realizar, ¿no? A eso básicamente nos estamos refiriendo, ¿no? Claro. Entonces, eso es, digamos, es lo que el Perú, digamos, apuesta por ello, ¿no? Que esas áreas naturales protegidas, con todos los mecanismos de protección que se establezcan, puedan igual servir de aprovechamiento. Por ejemplo, un área de aprovechamiento directo es la reserva de Paracas, ¿correcto? No sé si alguna vez habrán visitado la reserva de Paracas en la región de Ica. Tú vas, por ejemplo, en tus vacaciones a ese lugar y puedes aprovechar lo que ese ecosistema te puede dar. Peces, un albergue, alimentos, etcétera. O sea, es un aprovechamiento directo, ¿no? Pero respetando las normas, las disposiciones de ese lugar. Porque ese aprovechamiento directo es temporal, racional, es decir, no hay una explotación masiva, sino de consumo de lo que es necesario nada más para la población que lo necesita, o en este caso de la población o de las personas e instituciones que lo solicitan, por así decirlo. Entonces, es muy importante. Aquí viene con esto, profesor, viene pues a que nosotros debemos seguir explotando los recursos de manera racional y utilizando políticas o mecanismos de protección de nuestro ecosistema que puedan causar el menor impacto posible en una determinada área. Que cada región, por sus características, puede ser aprovechado aprovechado de manera directa o indirecta. Es más, un par de clases atrás habíamos mencionado pues que antes ni siquiera existía una institución como el Ministerio del Ambiente que se encargaba de gestionar directamente estos asuntos, ¿no? En materia en tema ecológico. Más bien, esto ha sido a través de un largo proceso de políticas públicas, ¿no? Para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el 2004 aparece la Ley de Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, por primera vez, donde existen normas que tengan que ver con la protección del medio ambiente. Posteriormente, en el 2005, por ejemplo, em, se dio lo que es la Ley General del Ambiente, una norma de mayor, con, con- con mayores contenidos que ayuden justamente a gestionar mejor todo lo que tenga que ver con las políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible. Y recién en el 2008, por primera vez tienen una institución que alberga todo ello, que es la creación del Ministerio del Ambiente. Entonces ha pasado por todo un proceso. Ahora, una de las cosas que debería preocuparnos es que todavía no tengamos una entidad como un ministerio basado obviamente en las tecnologías. Si hoy en día el mundo basa su desarrollo en ciencia y tecnología, si en caso no tenemos al menos una institución como un ministerio de ciencia y tecnología, al menos que el Estado tenga una mayor promoción, que existan normas, leyes más específicas que incentiven el desarrollo de la ciencia y tecnología, no solamente en las universidades, sino también en todas las instituciones educativas, institutos, etcétera, porque es fundamental, es muy importante. En el 2009, por ejemplo, nace lo que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización del Ambiente o Ambiental, que era obviamente una norma de sanciones a aquellas empresas, instituciones que ocasionen un daño al ecosistema.
que antes obviamente no había. Recuerden que, por ejemplo, durante muchos años nuestra Amazonía peruana ha sido explotada y ha causado un impacto negativo en la población, provocando pues daños irreversibles. Pero recién pues en el 2009 se pone esta norma, ¿no? O se aprueba esta norma. Y en ese mismo año nace la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la llamada OEFA, que hace poco, por ejemplo, acaba de hacer una evaluación del mar costero peruano y el impacto terrible que ha dejado como consecuencia del derrame de petróleo por parte de la compañía Repsol, a la cual Indecopi ha sancionado con varios millones de dólares, pero que no se ha podido hacer mucho debido a que el Estado siempre, lamentablemente, va a ser más débil ante las grandes corporaciones. Tanto es así que Repsol y otras instituciones o empresas han ocasionado un daño tremendo en diferentes partes del país y no han recibido pues sanción alguna. Muchos de ellos incluso se van al Tribunal Constitucional y luego salen liberados, ¿no? Claro. Porque recuerden que según la Constitución 93, cuando existen algún tipo de inconvenientes entre el Estado y las empresas, pues por lo general pues se van a un arbitraje internacional. En pocas ocasiones es el Poder Judicial que interviene en estos asuntos. Y en caso que se den, la empresa pues tiene tanto dinero que puede apelar hasta no solamente llegar a la Corte Superior o Suprema, sino de incluso poder ir hasta los tribunales máximos, como es el caso del Tribunal Constitucional, y ahí pues simplemente, eh, por lo general, pues dan a favor a las compañías, ¿no? Es por eso que no se consigue hasta el día de hoy pues justicia. Ahora, me sorprende que los medios no estén constantemente en estos momentos tratando pues de informar a la población de que muchas playas de nuestro litoral no van a poder ser visitadas porque pueden ocasionar pues daños a la población por exponerse pues a este lugar donde todavía pues la contaminación aún se mantiene. Los expertos coinciden de que nuestro litoral en el centro va a seguir padeciendo estos problemas por varias décadas. Las consecuencias que vamos a tener van a ser posteriores, sin lugar a duda, ¿no? Problemas de la piel, irritación de ojos, más adelante seguramente vamos a escuchar ese tipo de situaciones. Pero más de 27 playas en nuestra costa central, lamentablemente, pues no son tan, no van a ser aptas totalmente para las personas. Seguramente cuando ya estemos ya en- llegando al verano, van a haber seguramente informes, ¿no? Con respecto al tema del mar, los cuidados que se tengan que hacer. Pero también me preocupa mucho los pescadores que son, digamos, viven, no, son su principal sustento, son, digamos, la pesca y también se han visto perjudicados enormemente. Las indemnizaciones que han recibido son mínimas. Estamos hablando después de 3.000, 4.000 soles por pescador, pero prácticamente pues la pesca que van a realizar es nula por un buen tiempo. Solamente les queda una alternativa, que es tratar de buscar otra actividad que no sea la pesca, porque van a demorar muchos años para poder, digamos, que el mar pueda recuperarse de esta catástrofe. Lamentablemente, eh, los medios no nos han comunicado la magnitud del problema en sí, que esto se da. Tanto que en estos momentos tenemos un desconocimiento total de ello. Pensamos que todo ya se solucionó y que el próximo año pues iremos a la playa y todo feliz, ¿no? Pero en realidad no es así. Las secuelas luego lo vamos a ver más adelante, sin lugar a duda. Muy bien. Vamos a ver esta parte de acá, chicos. Miren, eh, cuando la comunidad científica empezó a preocuparse por el desarrollo industrial y las consecuencias que esto podía acarrear, empezaron pues a haber una serie de conferencias donde los principales promotores son justamente los países desarrollados. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Ahí está. Esta es una pequeña línea del tiempo que he colocado ahí para que más o menos
tengamos una idea de cómo se han ido manejando estas políticas públicas, ¿no? Hasta su creación del Ministerio del Ambiente, ¿no? En el 2008, justamente durante el gobierno o el segundo gobierno de Alan García. Hay que recordar pues que el ministro de Ambiente conocido, más famoso que hemos tenido, es la de Antonio Brac, el especialista, el ecólogo especialista que fue el que promovió las ecorregiones y también fue el que mencionó bastante el tema de desarrollo sostenible, ¿no? Ahí está, Antonio Brac. Listo. Bueno, les estaba mencionando pues de que em, ya entre los años 60 y 70 los científicos habían llegado a la conclusión de que la actividad industrial, mayormente la emisión de los gases de efecto invernadero, provocan pues un daño tremendo en el ecosistema. Y a partir de ahí se han ido dando pues una serie de conferencias promovidas por los grandes países capitalistas desarrollados, pero que no han logrado minimizar en gran medida estos grandes problemas que aún todavía se mantienen, como lo que es el calentamiento global, por ejemplo, o los efectos de gases invernadero, ¿no? Se puede cambiar la siguiente diapositiva, ¿verdad? ¿O todavía? ¿Me avisan ahí? ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, vamos a esperar un ratito entonces para que todos puedan copiar y luego continuar con con la siguiente diapositiva. ¿Sí? Creo que ahora sí se puede cambiar, ¿no? La siguiente diapositiva. ¿Me avisan? Ok, perfecto, muchas gracias. Por ejemplo, entre las principales conferencias, o una de las primeras, es la conferencia que se desarrolló en Estocolmo, allá por 1972. Esto es muy interesante porque por primera vez se utiliza el término medio ambiente para tocar el tema pues el aspecto ecológico y también las secuelas que pueden acarrear con este tipo de actividad industrial en la cual se basa en combustibles fósiles que claramente causan un daño en el ecosistema. Aquí por primera vez pues se empiezan a tratar estos problemas ambientales y darle posibles soluciones a esa situación. O sea, fue la primera prueba de ensayo de las potencias industriales para ver pues de qué manera o cuál es el impacto que podría acarrear si aún se mantienen pues este tipo de actividad, ¿no? Que claramente dañan al planeta Tierra y a la población en general. Entonces fue una de las primeras discusiones a nivel internacional que se dio con respecto al medio ambiente. No será pues hasta la cumbre de Río, en Brasil, donde se buscan acuerdos que permitan esa compatibilidad entre crecimiento económico y desarrollo sostenible y a su vez explotación de recursos naturales, ¿no? Se buscaba pues en este caso no dejar de explotar y a ver de qué manera pues podría disminuir los daños colaterales con respecto a la extracción de estos recursos con, eh, a nuestro ecosistema. Más bien aquí, por primera vez, más bien se da un planteamiento, ¿no? Un planteamiento con respecto a ver de qué manera pueden reducirse estos gases de efecto invernadero que contaminan la biodiversidad. Metano, por ejemplo, dióxido de carbono. Entonces, ellos eran conscientes de que esos gases de actividad humana
provocan pues un daño tremendo en la biodiversidad. Entonces ahí, digamos, fue una de las primeras conversaciones que se trató de qué manera continuar con la actividad industrial, pero que evite pues la perjudicar, eh, puede perjudicar a am, a las personas, ¿no? Y al ecosistema en general. Ahora bien, a partir del año 95 se crea con auspicio de las Naciones Unidas la COP, o también llamada Conferencia de las Partes, ¿no? Ahí es donde sí van a tocar este asunto del cambio climático, ya con una serie de investigaciones, de datos, artículos científicos con respecto a las secuelas que puede causar o las consecuencias del cambio climático, ¿no? Y aparte de, pues, digamos, son las conferencias más importantes con respecto al medio ambiente, ¿no? O al cuidado del medio ambiente, ¿no? Ahí hemos pasado por la COP 18, COP 19, COP 21, incluso esta conferencia llegó aquí a nuestro país antes de la pandemia, ¿no? El punto central fue aquí en el Jockey Plaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas conferencias, donde mayormente están involucrados casi todos los países de la ONU, empiezan a, pues, a ir tratando todo este tema. Lo curioso es que estas conferencias, al igual que las anteriores, no logran resolver el asunto principal, que es la eliminación de estos tipos de combustibles fósiles para poder ser reemplazados por otras fuentes de energía. Se habla bastante de ello, pero hasta ahora no hay un cambio total de la transformación de estos recursos que claramente son contaminantes con otros que podrían ser menos dañinos para la sociedad. La razón es muy importante, la razón es, la situación es clarísima, ¿no? Muchos de estos países o de estas industrias aún no quieren desprenderse de esa fuente de energía porque están bajo su dominio. Aún quieren seguir utilizando las reservas necesarias para seguir utilizando en la industrialización, a pesar de que claramente pueden causar un daño en el ecosistema. De esas conferencias, por ejemplo, una de las que ha empezado a tener mucha notoriedad ha sido pues el protocolo de Kioto, que se dio en 1997. Este tal vez es la, la conferencia de mayor relevancia en cuanto a un tipo de medidas que se quiere hacer para disminuir los gases de efecto invernadero. Pero ojo, no habla de eliminar, porque la intención está clara, no piensan eliminarlo, pero tratan de reducir al menos el 3 o 4% de emisión de gases de efecto invernadero. Porque, repito, aquí se juegan intereses, ¿no? Económicos de por medio. Lo que sí abiertamente buscan, combaten o intentan luchar contra el cambio climático, pero con políticas muy plausibles, es decir, que no tomen en cuenta otros aspectos. ¿A qué me refiero? Simplemente pues a que no toman las cartas en el asunto como corresponde. Como se dice en el argot popular, no toman al toro por las astas, ¿no? O sea, no se confrontan realmente, ¿no? Como debería ser. ¿Y qué va a pasar, profesor, entonces con los países que son afectados por el cambio climático? Simplemente, pues los países desarrollados van a empezar a ayudar económicamente a aquellos países que se perjudican con el calentamiento global, ¿no? Es decir, lo que están haciendo es minimizando el problema. Solamente buscan, hasta cierto punto, ayudarlos económicamente cuando se ven obviamente perjudicados. Es más, hay que recordar que durante el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos se retira. Recuerden que su gestión desconoce el cambio climático, ¿no? Para Trump no existe lo que es el calentamiento global, ¿no? Argumentando pues que eso siempre ha existido en el mundo. Lo que pasa es que la gente confunde el efecto invernadero con el calentamiento global, que son cosas distintas, ¿no? El efecto invernadero siempre ha existido, es cierto,
Y hay momentos en el cual la Tierra tiene un mayor grado de temperatura. Pero lo que está ocurriendo no es algo natural. El aumento de la temperatura se debe justamente a la retención de esos gases de efecto invernadero que hacen que la temperatura pues aumente y permanezca en el medio ambiente. Y eso provoca pues daños en los climas del mundo. Y recuerda que uno de los países más afectados por el calentamiento global va a ser el Perú, porque nuestro país cuenta con más de 27 tipos de climas y puede ser devastador para nuestro país que en algún momento pueda ocasionar un daño en nuestro ecosistema. ¿Qué consecuencias puede haber, profesor? Migraciones, sequías, inundaciones, hambrunas, muertes, violencia, porque mucha gente va a querer ingresar a la fuerza a ciertos lugares y otro sector no va a permitirlo, entonces va a haber fricciones, entonces se va a agudizar más la situación. El gran problema es que nadie habla de ello. Esto si sumamos pues a los problemas gravísimos que tenemos con respecto a la contaminación del agua, de nuestra agua, por ejemplo, sería más complicado todavía, ¿no? En realidad es muy delicado esta situación, pero como todo el mundo está distraído en otros asuntos, nadie está preocupado en estos momentos el tema de lo que puede afectar los climas en el Perú con respecto a nuestra situación socioeconómica, ¿no? O sea, imagínate un escenario donde, como consecuencia del cambio climático, aparte pues, de la inestabilidad política, económica, tengamos epidemias que solamente van a ocurrir aquí, mortandad, hambruna, pobreza, violencia, o sea, todo esto se va a juntar y que claramente pueden provocar el colapso de la sociedad. Entonces, eso, digamos, es un tema muy, pero muy delicado. Bien, chicos. El día viernes, que también vamos a tener clases virtuales, vamos a trabajar esta vez en equipo y van a copiar esta parte de aquí, ¿ya? A ver, no sé si me permiten. Ahí está. Ya, esto, tómenle una captura. Van a hacer este pequeño cuadro. Ustedes solamente pongan ahí completar el cuadro, ¿ya? Completen el cuadro, ¿ya? Vamos a... Les voy a mostrar el día viernes una imagen. Les voy a ayudar, igual como siempre, para que puedan completar el cuadro, ¿sí? Ah, ya, claro que sí, no hay problema. Y el cuadro entonces lo vamos a ver el día viernes, no se preocupen, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Esas son las conferencias que se han ido dando en los últimos años. Entonces, profesor, lo que están haciendo esas conferencias es solamente, por así decirlo, mm, hacer una reparación por los daños ocasionados por la industrialización, sí, porque hay que recordar que los principales responsables justamente son los países industrializados, como Estados Unidos, China, Europa, ¿verdad? En cambio, los países de América Latina como el Perú, por ejemplo, son responsables del 0,00%, ¿no? De los gases nada más, ¿no? De efecto invernadero. Y claramente son los más perjudicados. ¿Y cómo se les compensa? Obviamente apoyando, dando dinero, en fin. Solamente son medidas paliativas nada más que los que hacen. Todavía no toman las cartas como corresponden, o el asunto de manera total. Su intervención de estos países con respecto al calentamiento global es solamente mínima, paliativa, como acabo de mencionar hace poco. Muy bien, chicos. Bien, entonces, ¿alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Todo claro?